conocer esa frase que dicen los religiosos y que decimos los seres humanos, que Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, todo lo entiende, porque Dios es todo. A comprobar esa grandeza de Dios y el por qué es importante de que seamos nos los que nos corrijamos y no esperar que sean otros que nos vengan a corregir, porque Dios es la magnificencia que está en todo lo que existe. Dios crió los cosmos y se metió dentro de ellos con conciencia, o sea, usando la conciencia, que es el templo más grande que existe en toda la creación o en toda la creación como conocen. Fueron hechos los cosmos y todo lo que hay dentro de los cosmos. Fueron hechas las periferias, fueron hechas las centroferias. Con conciencia fueron hechas las galaxias. Por eso no hay un choque entre una galaxia y otra o entre un cosmos y otro. Con conciencia fueron creados los sistemas solares y los mundos. Con conciencia fueron creados los átomos y todo lo que está creado y fue proaxelado. Y dentro de esa creación, aunque sea mínima, ahí se metió Dios y se desarrolla en esa mínima porcel como está desarrollado en la más grande porcel o porción que existe en la creación. Esa conciencia está dentro de nos. Esa conciencia está dentro de los átomos que hace que no seamos conscientes y conozcamos los principios exactos de las leyes. Con conciencia fueron creados los aparatos. Con conciencia fueron creadas todas las máquinas. Con conciencia fueron creados los objetos. No es que fue tal científico, tal investigador que descubrió algo. Sí, él usó la conciencia y descubrió lo que Dios había creado en siglos o milenios atrás. Y Dios le dio la inteligencia a ese investigador, a ese sabio, para que él inventara o creara algún objeto que es necesario sobre esta esfera. Pero él tuvo que usar la conciencia y poner en el movimiento de los átomos que todo gire a la perfección o a la perfección. Con conciencia fueron creados los carros y con conciencia fueron creadas las carreteras. Con conciencia fueron creados los artefactos eléctricos, no importa la calidad ni la marca que sea, porque ahí está la conciencia y la conciencia es Dios dentro de los átomos y esos átomos que forman la materia. Dentro de esos átomos está la porcel de ese templo gigantesco llamado conciencia. Cuando nos dejamos guiar por esa voz interna que es la voz de la conciencia, que es el templo de Dios, las cosas las sentimos, las vemos, las oímos, las tocamos de otra forma, comprobando aquello que dijo el gran Albert Einstein, que la materia es antimateria y que la antimateria es viteria.
y que esto que estamos explicando, centenares de investigadores, de científicos lo saben. Por eso al modificar las cosas se puede entrar en un desorden. La conciencia es la ciencia del saber. La conciencia que está dentro de cada uno de nos habla, como dijo una vez un monje, que a veces hay personas que son conscientes de algo malo y lo están haciendo, pero antes de hacerlo le dice la conciencia, no lo haga, pero él le tapa la boca a la conciencia y lo hace, o ella lo hace. Y al taparle la boca a la conciencia, aunque le haya tapado la boca, la conciencia sigue allá adentro diciéndole, y decía ese monje, la conciencia no tiene diente, pero muerde. Y el que hace algo malo, sabiendo que es malo, la conciencia le taladra en su cerebro, porque él no ignora de que eso es malo. Esto pasa con frecuencia. Esto pasa constante, Inti, porque nada de lo que existe fue creado por casualidad. Todo tiene un origen y un principio. Y dentro de ese origen y ese principio está la máxima fuerza de Dios, que es la que está dentro de ese objeto, semilla o cualquier ciertos de los que hay en la naturaleza. Usar la conciencia es estar despierto. Usar la conciencia es vivir en la vida angelical. Usar la conciencia es conocer la vida de los querubines, de las potestades, de los grandes jerarcas del cosmos, porque ellos son conciencia las 24 horas hablando de esta esfera. Pero hay mundos donde el tiempo no existe, o sea, que son conscientes permanente Inti desde el inicio de la creación o creación, y aún con todos los miles de Crodis que han pasado, siguen siendo conscientes de lo que hacen, de lo que miran, de lo que oyen, de lo que toman. Y allá fuimos creados nos con ese porcentaje de conciencia, conciencia que al pasar los siglos y milenios, al pasar los centenares de siglos, se fue perdiendo y se fue encerrando cada día más en los defectos que se fueron creando durante los siglos. Y así la conciencia se iba reduciendo, porque la conciencia es luz dentro de nos. Y todo aquel que tiene conciencia es una luz. Y de acuerdo al grado, el porcentaje de su conciencia, así será la luz por donde vaya y donde esté. Porque esa conciencia que forma las cosas a nivel tridimensional tiene un principio más allá de lo etérico, más allá de lo físico, que lo físico es la representación de esa conciencia. O sea, si yo tomo un celular, qué gran invento hicieron para esta época, pero si lo tomo inconscientemente porque yo soy inconsciente o porque la persona que lo usa es inconsciente, ese celular se convertirá en mal. Pero si ese invento se usa para el bien, ¿qué dharma, qué virtud, qué aprovechamiento de la ciencia o de la conciencia cósmica que está en todo lo que existe? Por eso, si el dueño, el que maneja
cualquier artefacto eléctrico o automotriz es consciente, entrará por las leyes que rigen a ese artefacto o que rigen a esa maquinaria o a cualquier objeto que esté dirigiendo o que esté a su cargo, porque él es consciente de lo que va a ejercer. Esto lo sabemos todos, no hay uno solo que lo ignore, porque cuando compramos un artefacto, sea una lavadora, sea una licuadora o cualquier objeto electrónico, nos dan una cartilla con la dirección, con los manuales de cómo usarla, porque si no se usa en el orden que fue creada por la conciencia universal, cósmica, si no se usa en ese orden, ese aparato, ese artefacto se daña muy pronto. Si un carro que fue diseñado a cargar determinado kilo o toneladas, se le pone más, ese carro fácilmente se deteriora. Si a esa máquina no le echan el combustible con que fue creada o criado, esa máquina muy fácil o muy pronto se va a dañar porque no se ha usado con la conciencia que fue creada. Si alguien mete la mano en un agua caliente, violando las leyes de la naturaleza, seguro que se le va a empollar la mano porque él violó las leyes de la conciencia. Y si alguien tiene exceso de calor y se echa un poco de agua helada, le puede dar un pasmo o cualquier trastorno en su cuerpo porque violó las leyes de la salud. O sea, está violando la conciencia, destruyendo una persona, un objeto o destruyéndose a sí mismo. Ve ahí por qué el Tao es el equilibrio, porque la conciencia es la que define el movimiento de las cosas. La conciencia sostiene el bien y sostiene el mal, sostiene la luz y sostiene la claridad, sostiene el Dharma y sostiene el karma, sostiene la viteria y la antiviteria. Solo es la conciencia, porque todo lo que existe es conciencia. Y si nos dejamos guiar por esa conciencia, esta esfera se convertirá en un sol, como es el anhelo y el propósito de nuestros guías y salvadores. Ser conscientes al alicertarse, ser consciente al respirar. ¿Cuántas veces mínimo debo masticar un alicierto? Y soy consciente el por qué debo de hacerlo. Me estoy uniendo a la conciencia del movimiento. Me estoy uniendo a los componentes que hay en la garganta, que hay en la boca, que hay en la tialina. Me estoy uniendo a los principios fundamentales cuando el ser humano fue creado y fue diseñado en esa forma. Entonces, quien se deja guiar por la conciencia volverá a ser un Dios como éramos en el inicio y como dice el Salmo 82, verso 6, vosotros sois Dios, sois dioses, hijos todos del Altísimo, pero como hombre morirá, porque ser consciente de mocierto en mocierto, de instante en instante, hace de que el ser humano vuelva otra vez a ser ese Dios que en el inicio fue creado a imagen y semejanza de Dios.
La conciencia está en la palabra, porque acordémonos que en el principio fue el verbo, y el verbo, al pronunciar la palabra, todo se vitalizó, porque una palabra consciente puede crear, una palabra consciente puede destruir, porque aquel que sabe usar la palabra es un creador y nunca un destructor. Por eso, en esta doctrina, luchamos para que las palabras que nos decimos sean palabras constructivas y nunca usar palabras destructivas, que a veces las usamos para explicar algo, pero somos conscientes por qué las usamos. Y en este caso, al usarlas siendo consciente, no es porque estemos violando la conciencia, sino porque a veces hay seres que desconocen de esta magnífica doctrina. Ser conscientes al conseguir una cibia y la muchacha ser consciente al conseguir un cibio y saber por qué se van a unir, no por un deseo o por un capricho o por una satisfacción. Saber cuál es la responsabilidad que tienen ellos con cada uno de ellos y con la misma creación, y saber qué van a crear y saber que serán discípulos, soldados de Dios, y no ser discípulos del mal o ser dirigidos por la fuerza satánica, que es lo que se ve con frecuencia, porque la gente, conociendo algunas cosas, violan la conciencia y se meten por ahí, y más tarde las personas ven los resultados que aquella experiencia o aquel porcentaje de conciencia que había en quien se lo hizo ver no le obedeció. Por violar la conciencia es que la gente se enferma, porque si fuéramos conscientes al alimentarnos, estamos seguros de que los componentes buenos o malos que están en los alimentos que van a depositar en el estómago, en su organismo, sean saludables y no destructivos. Pero la gente, violando la conciencia, sabiendo que los colorantes son malos, los usan violando su propia conciencia, sabiendo que los saborizantes son deliciosos al paladar, pero dañinos al organismo, violando su propia conciencia los usan, sabiendo que los vicios, sabiendo de que los licores, los refrescos son dañinos al organismo, violan su propia conciencia y los usan. Y no solamente los usan, sino que los venden, los comercializan. Un hijo o una hija de Dios se da cuenta de todas estas cosas para que así la conciencia empiece a crecer en ella o en él, y así no violar la conciencia, porque permanente Inti permanecerá unido al templo de la conciencia, que es el templo de Dios. Si el hombre se casa con una dama o la dama con un varón y tienen pleno conocimiento o conciencia de lo que van a realizar cuando se unan en una práctica de malla sexual, ese hogar se convertirá en una hoguera,
porque no van a violar su conciencia, sino que van a crecer en conciencia. Harán los moviciertos consciente intis. Harán todo lo que tienen que hacer el sacerdote y la Isis en ese sagrado templo con conciencia, porque ellos están unidos a la conciencia y no habrán pérdidas, no habrán fracasos, ni habrán destrucciones, porque todo lo están haciendo guiado por la conciencia. Cuando nos dejamos guiar por la conciencia, tenemos la voluntad para cumplir los grandes mandatos, leyes y estatutos que cuando fue creado el hombre fueron ubicadas en los mundos. Pues entonces, miremos todo lo que tenemos en nuestra casa, en nuestra asa, en la finca o en la parcela. Todo lo que tenemos fue creado con conciencia. Y si nos seguimos usando esa conciencia, despertaremos cada día más. Y esa velita o esa antorcha o ese cerillo empezará a crecer, y entre más porcentaje de luz se asome o se acumule a esa antorcha, esa luz resplandecerá más cada día, porque cada día habrá más conciencia en el ser humano. Si sus mercedes toman un molino de mano que tiene, cuando fue creado, para moverlo a la derecha y empiece a darle a la izquierda, pasará todo el día porque quiere plantar su propia voluntad, queriendo moler los granos o lo que vaya a moler en ese molino, haciendo a lo contrario a como fue diseñado. Nunca va a moler. Puede durar semanas y meses, pero no va a moler porque él no fue criado en esa forma. Pero en unos cuantos minutos lo pone a girar como fue creado o fue diseñado. En la forma consciente le molerá los granos y hará lo que tiene que hacer con la masa que de ahí salió. Si su mercedes en una puerta que fue creada con conciencia gira la llave al lado contrario, nunca la va a abrir. Así pase todo el día tirándole pie, puntapié, puño y patada a la puerta, la puede reventar, pero no la abre. En cambio, en un girar positivamente o consciente inti, en la forma que fue diseñada, la puerta se abre y su merced entró a la oficina o a la casa y toma lo que iba a tomar y vuelve a salir y queda la puerta cerrada. Porque si la quiere cerrar usando a lo contrario, nunca la va a cerrar, porque ella no fue diseñada en la forma que uno quiere. Así es que encontramos por qué la humanidad se encuentra en el estado lamentable de inconsciencia por violar esa conciencia que está dentro de él mismo. Porque la gente no ignora los engaños que ellos hacen y los engaños que ellas hacen en caso de las damas. No ignoran los daños que hacen los presidentes o los ministros o las fábricas. No ignoran de que están violando las leyes de la naturaleza. Y como les decía ayer, lo vuelvo a decir en este día y en esta mañana. Si nos queremos vencer a la naturaleza usando nuestros propios conceptos, nunca la venceremos.
pero si nos unimos a ella, guiándonos por las leyes de la conciencia, desde luego que nos haremos dueños absoluto de la naturaleza, porque nos dejamos guiar por sus leyes, y esas leyes nos llevaron a la conciencia, que es lo que está y palpita en todo lo que existe. Si un conductor va por una carretera que fue creada con conciencia, y el momento de llegar a un abismo, en vez de girar en retroceso, él le une o le pisa el clutch, se va al abismo, y eso es lo que le pasa a la humanidad. Si el hombre se une a la mujer y es inconsciente y el cierto de que se puede alejar de ella, él adelanta, se va al abismo, y es cuando fracasa y pierde lo que no quería perder. Pero si él se ubica en las leyes de la conciencia y le hace caso, retrocede o se aleja de ese peligro, no perecerá en el peligro. Esto lo han enseñado cantidades de sabios desde su punto de vista y de acuerdo a la época. Es explicado quizás con otras palabras y en otras formas, pero por esta época, las formas de que nos conozcamos las leyes de la conciencia que están en cada uno de nosotros y que están en la naturaleza, al unirnos a ellas, nos hacemos dueños de estas leyes, porque somos porcel de esa ley, somos porcel de esa conciencia, y aquel que actúa con conciencia se une a la conciencia universal y se hará un gran sabio, se hará un gran exponente de los conocimientos divinos. Bueno, respetables damas que nos están oyendo, que nos están viendo y nos verán, vamos a hacer una pausa para preguntar cómo nos están oyendo y si lo que estamos hablando en este día relacionado al despertar de la conciencia, que encontremos que en todo lo que existe está creado por conciencia, porque nada es hecho por azar, como dicen algunos investigadores, algunos científicos, que todo llegó por azar. Y eso es absurdo, es negativo, es mentiras, porque cualquier persona no se meneste ser un grande ilustrado para saber que los objetos que tengo en mi casa fueron creados con conciencia. Si yo tomo una olla que le quepan 10 litros de agua y le pongo una tapa de una olla que le quepan 5 litros de agua, esa tapa no funciona porque fue creada, diseñada con conciencia. Dios le dio la inteligencia a quien la fabricó o a quien hizo ese diseño para que lo hiciera en esa forma. Si un tornillo que gira o una tuerca que gira en una forma para que apriete el tornillo o lo que voy a apretar, la giro a lo contrario, esa máquina se desarma porque no estoy obedeciendo la conciencia cósmica que está y palpita en todo lo que existe. Si somos conscientes y usamos esa conciencia universal a nuestro favor, seremos grandes científicos,
porque la ciencia se ha apartado de la religión y la religión se ha apartado de la ciencia. Cuando unimos la ciencia a la religión, surge lo que es la conciencia, porque una ciencia sin religión es un fracaso y una religión sin ciencia es otro fracaso. Es como cuando se cría un cuerpo y no se le une un alma o un artefacto para mover ese cuerpo, se podrirá o se deteriorará porque nunca prestó un servicio. Así es que la ciencia y la religión deben estar unidas, como está el día y la noche, como están las distintas leyes en la naturaleza. Así es que vamos en este día a ser más conscientes y a mirar los objetos que tenemos en nuestra casa y nos damos cuenta que aunque el inventor de ese objeto no es consciente en el concierto de hacerlo o de crearlo, Dios le ubicó la inteligencia usando la conciencia cósmica y él plasmó esa conciencia en ese objeto. Así es que, respetables público que nos están viendo y oyendo, esta fue la reflexión de este día, invitándonos a que seamos conscientes al mover nuestros pies, al mover nuestras manos, seamos conscientes al hablar, como algunos han explicado, es malo hablar cuando se debe callar, porque es consciente que no debe de hablar. Como es malo callar cuando se debe hablar, porque si se queda callado de algo que ha visto, le está la misma conciencia, le está diciendo lo que corresponde. Por eso el que es consciente es equilibrado y el que no es consciente es desequilibrado y el que es desequilibrado es un loco, una máquina. Cuando sufre cualquier trastorno, entró en un desequilibrio y se puede dañar o destruir. Esta fue la reflexión de este día. Damos las gratísimas por oírme y esperamos con toda la fe, la seguridad y la confianza en Dios, que lo que hemos estado explicando lo hayamos oído todos y todas con claridad y lo hayamos entendido, que es el propósito de estas pláticas, de estas conferencias. Adelante, venerable Eremagda Queretín, le estamos oyendo. ¿Cómo fue oída? ¿O cómo fue oída en los distintos lugares de la esfera esta explicación que dimos en este instante? Adelante. Excelente, venerable maestro Gabogondo, se le está oyendo con gran claridad. Un gran saludo a todos los seres que se están uniendo a esta plataforma, oyendo la conferencia del venerable maestro Gabogondo. Vamos a saludar a algunos de los presentes. Empezamos con Verena Carval. Sea un excelente día para su merced. Adelante, oímos su saludo, su reporte de cómo está la compañía. Bueno, en lo que se acerca la venerable, nos vamos con la Mahatma Piethubra. Excelente día, venerable Mahatma Queretín. Es un gusto saludarlo en este audio, a los presentes. Muy excelente el maestro Gabogondo. Les fue oído súper fuerte y claro. Gratísimas por esta oportunidad.
Gratísimas a su merced, un gran saludo para su merced y familia. Nos vamos, Ciudad de México, Mahatma Toldrava. Muy buen día, venerable Armagdita. Buen día, buen dinero, excelente salud, maestro Gabogondo, Magdita Queretim y todos los seres que están en contonía. Se está escuchando fuerte y claro, gratísimas. Gratísimas a su merced, un gran saludo. Nos vamos con don Jorge Torres. Terminamos de empezar, venerable maestra. Tenga su merced un excelente día. Bueno, don Jorge Torres como que está un poquito alejadito. Nos vamos a Aguascalientes, Israel Dorantes. Muy buen día, su merced. Buen día a todos los honorables y muy respetables seres que se encuentran en este Jaranday, en esta reunión tan interesante. Pues bueno, entré un poquito tarde, sin embargo, lo que alcancé a escuchar referente a lo que dice el maestro es que todo aquello que es contra natura llega a afectar la parte del ser en todos los sentidos, ¿no? Desde la parte física, desde la parte mental, espiritual, y es importante aprender a comprender esto. Por ejemplo, ayer iba caminando en la calle y de pronto me llegó de la nada una especie como de, empecé a observar cosas y una especie de reflexión donde me tocó ver 2, 3 personas jovencitos que traían su Coca-Cola, ¿no? En la mano, disfrutándola. Y cómo es posible que este tema de las industrias, ¿no? De las industrias creadas pues ahora sí que por pues seres que tienen poder adquisitivo, de hacer y promover estos productos que son sumamente tóxicos para el ser, el tipo de publicidad que se maneja, cómo llegan de manera sus comerciales al inconsciente y cómo de manera muy astuta van programando a las personas para que se sigan dañando con este tipo de productos, ¿no? Al igual que los medicamentos, desde el tipo de música que se escucha, el tipo de comerciales que se manejan, el tipo de simbologías que usan. Entonces, esa parte es bastante interesante. Ahora sí que estos seres tenebrosos, por así decirlo, saben realmente, conocen todo esto, cómo funciona el subconsciente, inconsciente y preconsciente del ser. Entonces, al no tener darse la oportunidad de conocer, de cómo empezar a despertar esa conciencia, ¿no? De ese ser inconsciente, por así decirlo, pues que es fundamental el alimentarse, aliciarse 100% con productos naturales, orgánicos, el saber hacer respiraciones, ejercicios, como depurar y desintoxicar ¿cómo se dice? Ay, los 5 canales, ¿no? Del cuerpo, y posteriormente, pues, cómo ir depurando toda esa toxicidad que llega a quedarse en nuestro subconsciente, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante y es lo que pude percibir, es lo que pudo percibir mi ser, y es cuanto, y gratísimas por esta conferencia y la invitación. Bueno, gratísimas a su merced por el reporte. Y antes de que la venerable Queretín siga pidiendo reportes, quiero sumarles algo, que es lo que nos queremos tocar en la conciencia de cada uno de nosotros, porque la tenemos, pero pisoteada, porque sabiendo que algo es malo, a veces se hace. Dios
nos crió a nos y nos dejó libre albedrío. Cada uno puede hacer y deshacer. Cada uno puede ganar dharma o ganar karma o lo que bien le parezca. Tener salud o enfermarse. Comer bien o comer mal. La fábrica, las industrias han creado sus productos y yo creo que en el mundo no hay una sola persona que ignore que la Coca-Cola es mala. Pero la gente carece de voluntad. ¿Qué sucedería si los creadores de Coca-Cola, por ejemplo, cuando nos estuvimos en México, hacíamos los ejercicios en la terraza de un edificio, a unos 100 o 150 metros en línea recta, estaba la fábrica de Coca-Cola o una sucursal en Acapulco y había más de 50 carros de esos grandes que salían todas las mañanas cargados de Coca-Cola a distribuirla por toda la ciudad. Si la gente fuera consciente, los carros salieran a pasear por las carreteras, saldrían el primer día y nadie les compraría. Estamos seguros que cambiarían de negocio o de veneno. Lo mismo sucede con los aguardientes, las fábricas de licores. Venden sus licores porque la gente no tiene voluntad, es inconsciente. Pero en el caso de los que nos encontramos en esta sala, si somos conscientes, ya perdieron unos clientes los de la fábrica de Coca-Cola, porque jamás creo que los que nos encontramos en esta sala, hablando por mí, volveré a tomarme una Coca-Cola, ni a tomarme un refresco fabricado en alguna de esas fábricas, o un trago de aguardiente, una cerveza, o un helado, un chicle, o cualquiera de esas basuras. Entonces, si esto lo practicamos y nos sentimos el dolor al ver a alguien haciendo esas cosas, que está siendo un trabajador de las empresas, pues vamos a buscar que todos seamos conscientes. Y si los dueños de la licorera, citemos el caso en México, que estamos hablando con bastantes mexiquenses, dejan de producir el coñac o esos licores que producen allá. La fábrica los produce y no hay quien se los compre. ¿Será que lo seguirán haciendo? Si alguien vende mondongos o sancochos de marranos o salchichas o morcillas o cualquiera de esas basuras que venden, compra determinada cantidad de kilos de marrano y hace un sancocho, como dicen, de esos marranos, pero nadie se los compra, ¿será que va el siguiente día a hacer más? Va a fracasar. Y eso es lo que siente el comercio con esta doctrina. Siente el comercio con sus mercedes, que su palabra tendrá poder para hacerle ver a los que consumen de esos productos que se están destruyendo y que al único que les va a favorecer, o el único que está explotando su salud, es el dueño de esa fábrica o de esa empresa. De ahí lo que nos tenemos que hacer cuando somos conscientes, sentir el dolor de aquel que sigue metido en ese ataúd o en esa profundidad, porque todas las cosas que hay en la esfera, el hombre y la mujer, y cuando hablo de hombre y hablo de la mujer, son los culpables de que
todos esos productos dañinos se vendan porque los usa en mayor o en menor cantidad, pero los usa. ¿Y qué debemos de hacer? Centenares de veces lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. ¿Qué nos cuesta acercarnos a los campesinos y comprémosle? Y si los campesinos no tienen la facilidad, ayudémoslo para que le compremos un producto totalmente natural y no un producto dañino que el único que le va a favorecer es a las multinacionales. Ese portecito es bueno que lo conozcamos, porque vemos casi en todas las esquinas ventas de cosas y la gente comprando de todas esas cosas. Ahí encontramos la inconsciencia, porque todo eso incita al desorden, comer a toda hora y andar comiendo en la calle y comiendo en todos los lugares, comiendo smog, tragando cosas artificiales que lo que hacen es destruir la salud y destruir la espiritualidad. Gratísimas y bueno, Queretín, entonces siga su merced solicitando los reportes. Adelante. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo. Vamos y saludamos a la venerable dragón Sincolam. Buen día, buen dinero, buena salud, Mahatma Keretin, gratísimas y gratísimas, maestro Gabogondo. Es un privilegio estar aquí en esta sala de sabiduría, aprendiendo pues de toda esa gran conciencia que debemos tener a cada instante. Y de verdad pues, lastimosamente, la mayoría de las personas están viviendo una vida fuera de una espiritualidad, o sea, están demasiado alejadas de Dios. Quiera Dios que todos los que estamos en esta sala pues nos mantengamos firmes y fieles siempre. Leía un título y fragmento del título en un periódico de una señora que está en una red llamada Tinder, o sea, eso es de las distintas redes sociales. Y esa señora tiene 85 años y ella quiere vivir una vida diferente a como debe vivirse en esa etapa de la vida, esa edad. Entonces dice en esa red, pues como es de citas, dice que ha tenido encuentros con más de 50 hombres y eso mismo hace mucha gente de las que están ahí afiliadas. Y no solo eso, sino que dicha señora está haciendo la invitación a todas las señoras para que le den una vuelta a su vida en esa etapa, para que sí, que disfrutar inclusive con los jóvenes. Entonces, eso es una total locura la que vive la humanidad en todas las etapas de la vida, porque los niños están viviendo una vida como no debe ser, que no es con esa espiritualidad, porque el mismo maestro Samael Aun Weor en sus libros decía que los niños en la escuela no van a aprender esa verdadera espiritualidad, porque un niño lo que tiene que aprender es a vivir con la madre en armonía, con la madre naturaleza, aprender un arte, un oficio y bueno, cosas así, pero o sea, se está viviendo un mundo
de verdad muy terrorífico. Los jóvenes oyendo músicas que ya son sonidos o ruidos horrorosos. Y de verdad que la gente que está con una verdadera espiritualidad son pocos, aunque esos pocos pues tienen mucho poder para que la vida se siga sosteniendo en la esfera. Y mucha gente que se toma una gaseosa, pues saben que esa gaseosa no es un alimento y no les está haciendo ningún beneficio, pero continúan haciéndolos. Entonces, esa es la vida y las propagandas que inundan las redes sociales, la televisión, el internet, en los almacenes, cuando uno sale, eso es por todos lados el anuncio de cosas que no le sirven al ser humano para llevar una verdadera vida espiritual como debiera ser. Gratísimas y un buen día para todas las criaturas de esta sala. Bueno, venerable dragón Cincolán, tenga su merced un excelente día y damos las gratísimas por el porte, por la enseñanza que nos dio, por ese aprendizaje. Cuando su merced estaba hablando, me llegó a la memoria el caso, contando el caso de la señora, que tendrá que ser lo más triste un muchacho de 18 años acostarse con una señora de 80 y tantos años. Si es un degenerado, pues practique la degeneración con una muchacha. Lo que me llegó a la mente fue lo siguiente. Si una prostituta va a la casa donde se reúne bien perfumada, bañada y con los mejores trajes, pero no llega nadie, se va triste para su casa. Al siguiente día quizás se perfuma más y vuelve a ir, pero no llega nadie. Estamos seguros que pasados 5 o 6 días tiene que buscar otra labor o otra forma de ganarse el dinero, porque nadie la solicita. Eso es lo que nos queremos, que todos seamos conscientes del mal y seamos conscientes del bien. O sea, tomar la conciencia y saber definir que aquello es malo, ¿para qué lo hago? Y que esto es bueno, debo de aprovecharlo. Así es que todo lo que existe en esta esfera es malo porque el mismo ser humano se ha encargado de seguir esa rienda. Dice y decía el maestro Samael a un Beor, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. ¿Para dónde va Raimundo? Para dónde va todo el mundo. La gente baila y no sabe, menea la cadera y no sabe ni por qué la menea, porque si fuera consciente, la menearía para el bien. El hombre se acuesta con una mujer o la mujer con un hombre, pero no sabe ni por qué se acuesta. Como eso es lo que ve, lo que le han dicho, entonces lo único que sabe es que se descarguen unos a los otros. El hombre se tatúa o la mujer se tatúa porque ve a los demás, pero no sabe por qué se tatúa o cuáles son los resultados. El hombre fuma cigarrillo, tabaco, droga o cualquier clase de vicio, pero no sabe por qué, porque el otro le insinuó o porque el otro le dijo o porque tal cosa. Cuando nos vayamos a hacer algo, seamos conscientes. Si yo me metí a una religión, pero porque mi abuela es de la religión, me voy a meter sin saber qué es lo que voy a hacer. Primero tengo que investigar los beneficios que voy a recibir y lo posible malo que encuentre ahí. Es que seamos conscientes porque es que actualmente actuamos como un maniquí. No sabemos, como decían la venerable dragón Cincolán, la gente toma cualquier basura y no sabe por qué la toma. No hay fuerza. Lo que hay es que enseñarle, porque todo, oigamos bien, todo anda equivocadamente. La educación, solo póngale
Póngale una letra y va a encontrar que ya no es educación, y eso es lo que en los mismos ministros de educación promueven. Póngale una C. Bueno, venerables hermanos, uno cierto de paciencia, el maestro Gabondo tomó una dificilidad. Se ha quedado sin internet al parecer, así que vamos a esperar uno cierto que pueda retornar a la comunicación. Mientras tanto, vamos a seguir saludando a otros de nuestros hermanos presentes en esta conferencia. Nos vamos a Tlapehuala Guerrero, Fuente Toanáhuares, venerable maestra Teste Calci. Buen día, buen dinero, buena salud a todos los hermanos que están en la sala. ¿Sí? Y un saludo al maestro Gabogondo. Está, para acá se está oyendo bien fuerte y claro, y qué importante, de verdad, que sobre la conciencia, que es un tema muy importante porque que casi todos lo hacemos inconsciente, ¿verdad? Y qué bueno que el maestro esté dando esta conferencia para despertar la conciencia y que todos lo hagamos así. Me parece muy bien. Sí, hasta ahí mis palabras, maestra. Gratísimas por su reporte, gratísimas por sus palabras. Sí, es importante esta concientización. No importa si tengamos poquita conciencia o mucha, lo importante es oírla y no violarla. Así tengamos 3, 4%, pero no violar la conciencia, eso es lo importante, porque de nada serviría que alguien tenga 20, 30, 40% de su conciencia despierta si va a estar violándola a cada momento. Ahí es donde tenemos que estar atentos a cada día. Bueno, gratísimas, venerable maestra. Y nos vamos a alturas con don Jacobo Borjas. Excelente día para su merced. Buen día, buen dinero y excelente salud, venerable Mahatma Keretin. En esta ocasión, ¿será que me escucha bien? Pues se le oye bastante bajito, como muy lejos a su merced.